Muchísimas gracias por acompañarnos al Descubierto. Es un placer saludarles en nombre de todo el equipo y muy agradecidos con la participación que tienen a través de todas las redes con la etiqueta Al Descubierto BB. En esta primera parte del programa tenemos como invitado a Andrés Eloy Méndez. Él es candidato a la Asamblea Nacional Constituyente. Muchísimas gracias por estar con nosotros al Descubierto. No, muchísimas gracias a ti por invitarme y permitirme estar en este prestigioso programa. Hoy ha sido un día muy emblemático, sobre todo para lo que representaba la oposición venezolana, esta fecha marcada como la fecha hito de esta consulta popular en la cual se iba a tratar de sondear las intenciones del pueblo venezolano acerca de 3 puntos fundamentales. Uno de ellos referido a la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué lectura tiene este proceso para las voces del chavismo que han defendido abiertamente esta iniciativa presidencial? Bueno, primero que todo es bien importante destacar que el artículo 347, 348 y 349 de la Constitución que plantea el capítulo de la Asamblea Nacional Constituyente es muy claro. No hay ninguna compuerta que detenga una Asamblea Nacional Constituyente que no sea la elección de su constituyente por las bases del pueblo de manera directa, secreta y universal y posteriormente aprobada en referéndum aprobatorio, sí o no, lo que se decida redactar de lo nuevo de la Constitución. Al respecto, la oposición ha venido trabajando, no es nuevo además, yo me recuerdo del referéndum consultivo del 2002 que quisieron convertirlo en revocatorio a través de Súmate. O sea, esos paralelismos, muy paradójicos por cierto de la oposición, porque después utiliza el CNE para sus elecciones internas, o sea, una paradoja bien extraña, no creo que sean apuestas políticas que le lleven al beneficio que crean, que ellos quieren y que apuestan. Esto significa algo no vinculante, pero además cada vez más desvinculado de lo que le han prometido a la gente que tienen en la calle. Yo creo que esto no es más que huir hacia adelante, estar buscando como una salida para ver cómo salen, y voy a repetir una frase que utilizó un dirigente de la oposición, estos líderes de preescolar, como los llamó el señor Ramos Ayuba, los líderes estos que están al frente de los extremismos opositores, buscando la forma de cómo salir, lamentablemente sin ninguna pertinencia constitucional, sin ninguna legalidad y además de manera no vinculante, ¿no? Más allá de los temas de los liderazgos en el seno de la oposición venezolana, hay un planteamiento fundamental que hace la oposición cuando hace referencia al artículo 70 de la Constitución Nacional y ellos plantean que este tipo de consultas popular lo que busca es tratar de rescatar si existe o no aprobación popular para esta iniciativa de la Asamblea Nacional Constituyente. Quiero hacer también referencia a 2 artículos de la Constitución que han sido usados como bandera no solamente de las voces de la oposición, sino también disidentes del chavismo, quienes se amparan en el artículo 333 y 350 de la Constitución Nacional para tratar de enmarcar lo que ellos consideran desobediencia o de alguna forma desmarcarse de esta propuesta de cambio de la Constitución. Quiero que en función de estos argumentos, que me plantee cuál es el espíritu fundamental de la Asamblea Nacional Constituyente más allá de la modificación de la Constitución. Tenemos 3 o 4 temas, no voy a tratar de tratarlos, valga la redundancia a todos, ¿no? Esta disidencia del chavismo yo no la veo como tal, porque no se llevaron ni una VC de las 13.000 VC que tenemos en el país. Yo diría que son voces sueltas que quedaron allí a plantear temas, por cierto, de manera muy introspectiva y extraña, pero en todo caso se les respeta. Por otra parte, también es muy pertinente decir que los artículos que tienen que ver con la consulta popular, el 70 y 71, pertenecen a una constitución. La constitución se analiza como un todo orgánico. La hermenéutica constitucional y legislativa en el mundo es muy clara al respecto. Tú no puedes extraer un artículo y analizarlo suelto de los demás. Es verdad que plantea mecanismos de participación popular, referéndum y otras formas, enmienda, asamblea constituyente, reforma, gracias a la Constitución del 99, la Constitución del presidente Chávez. Ahora, pero la misma Constitución también dice quién hace las consultas. Porque la consulta no la puedes hacer tú allá sentado con los militantes de un partido en específico y decir esto fue lo que salió. Ni para una encuesta sirve. Este plebiscito no sirve ni siquiera de encuesta porque no tiene representatividad ni rigurosidad científica. Porque lo hacen entre un grupo de personas que están en un sector del país. De manera que es muy difícil que si no sirve ni siquiera para una encuesta de cualquier universidad seria de este país, mucho menos puede servir para ser vinculante a la vida nacional. Los artículos de la Constitución no se pueden alar de los cabellos cada vez que tú quieras. El artículo 350 fue analizado por uno de los juristas zulianos, por cierto, venezolanos, de los más ilustres que nosotros conocemos. Fue profesor además de las cátedras en Milas y en Roma de Derecho, el profesor Jesús Delgado Ocando.
hizo un análisis del 350 hace varios años, cuando esta guarimba terrorista pretendía imponerse con una desobediencia civil que inventaron como apellido del 350. Y el magistrado zuliano, profesor de Derecho Constitucional y jubilado de la Universidad del Zulia, dio una cátedra sobre el análisis del 350 y en qué momento se puede interpretar el 350 como un mecanismo para que el pueblo pueda restituir la ruptura del hilo constitucional. Mejor expresión que el 12, 13 y 14 de abril del 2002 no hay. Cuando el pueblo tuvo que rescatar de las manos del señor Carmona Estanga, por cierto, el señor más solitario ahora del mundo, porque nadie lo ayudó a llegar, nadie estaba con él, nadie firmó. ¿Piensa usted que el contexto económico, político y social de ese momento se puede extrapolar a lo que vive Venezuela hoy, cuando hay un reconocimiento público y hay una situación de complejidad que trasciende a todas las clases sociales en cuanto a la crisis económica? En el 2003 la economía sufrió muy duro el paro criminal petrolero. Nosotros no solamente que vendíamos el barril de petróleo a 20, 30, como nos ha tocado venderlo en promedio en los últimos 2 años o 3 años, sino que vendíamos 0 barril de petróleo. Hubo días que se vendió 0 barril de petróleo y gente que celebraba además de manera muy morbosa cómo iban apagando las refinerías en el país, pero además dejándolas dañadas para que no se volvieran a prender. Eso fue una situación muy compleja que el país vivió y estuvo claro. Hoy son otras las variables. Lo que sí hay hoy es un concurso internacional de países bloqueando la economía venezolana. La decisión más cercana que acabamos de ver esta semana es que Estados Unidos, a través de la diplomacia imperial norteamericana, le impuso a países como México, que era uno de los principales proveedores de los CLAP, a la empresa que provee los CLAP desde México, le prohibió la venta a Venezuela de CLAP por convenios comerciales, TLC y otros convenios que hay entre México y Estados Unidos. Hay un contubernio bien interesante de la banca, las calificadoras de riesgo. Nosotros hemos pagado 67 mil millones de dólares en 3 años. Y cada vez las calificadoras de riesgo nos ponen peor. Me está dando varios argumentos para plantear varios puntos, ¿no? Hablamos de la arista de lo económico y de lo social, pero hay otra que es muy determinante, la arista política. Claro. Hoy tiene el chavismo esa base política electoral que hacía que las decisiones se tomaran en función del pueblo. Hoy se pudiera decir que las decisiones que se adelantan desde el Ejecutivo Nacional cuentan con el concurso de la mayoría de los venezolanos. Sin duda alguna, el chavismo sigue siendo una fuerza mayoritaria indestructible en este país. Yo creo que es importante que la oposición entienda que con quemar chavistas, con incitar a apuñalar muchachos por ser chavistas o parecerlos incluso, recordando la Santa Inquisición en el medioevo, que es una de las cosas que más nos acompleja a los católicos, por haber recordado cómo quemaban a la gente por lo que hacía o pensaba. Por ejemplo, la Cruzada y la Santa Inquisición. Eso es lo que más se parece a eso. Es como una pena de escarmiento. No seas chavista porque te quemo. Mira, o no seas bruja porque te quemo en el medioevo. El chavismo es una fuerza indestructible. Que la que le da menos en las encuestas le da 35%. El partido de oposición que más se acerca tiene 7%. Ahora bien. Pero cuando habla de partidos de la oposición está hablando de organizaciones políticas que hacen seno en la MUD, que es la coalición política que los aglomera a todos. La coalición no llega a 25%, además hoy, porque lo que ha perdido entre lo que ofreció la manito el 6 de diciembre del 2015 y quien terminó estando detrás de la manito después que llegaron a la asamblea y lo que ha hecho esa asamblea a favor del pueblo y de lo que ofreció es muy poco. Ahora bien, ante la pregunta crucial que tú has hecho, ¿qué tanto pueblo tenemos nosotros para respaldar la legitimidad de una legalidad que ya no puede estar discutida, pero sí su legitimidad de la Asamblea Nacional Constituyente? Si nosotros tuviéramos algún temor en cuanto al concurso y la expresión legítima, originaria, democrática del pueblo, en constituyente, que posteriormente trae referéndum aprobatorio, más las elecciones de gobernador el 10 de diciembre, más las del presidente de la República, que son en diciembre del 2018, quieran o no quienes quieran, porque lo dice la Constitución. Pero además, las elecciones de alcalde que hay que convocarlas, mejor escrutinio que 6 elecciones en 16 meses, no vamos a tener las fuerzas políticas de este país para dirimir nuestras diferencias por la vía civilizatoria, democrática que los venezolanos hemos aprendido. Usted hacía referencia al escenario internacional y hablaba de lo que sucede con las calificadoras de riesgo en Venezuela cuando se trata de hacer proyecciones económicas. De manera autocrítica, el gobierno se ha planteado en materia económica la necesidad de transparencia de los datos. Por ejemplo, que el Banco Central de Venezuela ofrezca
indicadores oficiales de inflación, indicadores oficiales de todo, porque pareciera que todas las cifras que se manejan son extraoficiales. ¿Usted cree que si de alguna manera si no existiera esta opacidad, pudiera haber una calificación de riesgo país distinta? Tal vez yo te voy a decir algo que si no fuera tan trágico fuera cómico. La verdad es que a Merrill Lynch, a Lehman Brothers, a JP Morgan y a las 4 calificadoras que deciden en este mundo, como las 7 empresas petroleras deciden para dónde va el lobby norteamericano, le importa muy poco lo que diga el Banco Central de Venezuela. Pero más que lo que diga el Banco Central, le importa muy poco que hayamos hecho el gran esfuerzo con la caída de los precios del petróleo de pagar al día 70.000 millones de dólares, casi sin ningún tipo de default, y ahora estamos más lejos de cualquiera de esas posibilidades. Pero ¿cómo te explicas tú que nuestro riesgo país, con nuestra potencialidad petrolera, con nuestro pago al día a todos nuestros acreedores, que es la variable central de valoración de la deuda, sea igual al de Qatar, que hoy está dividida en guerra, o a Ucrania, que después de una primavera árabe color naranja, hoy día no tienen una escuela en pie, o inclusive a Siria, que está siendo destruida por el Estado Islámico, apoyada por Estados Unidos? Pero hay elementos que distorsionan la economía, como el control de cambio, que sigue siendo un enigma, porque es muy complicado a veces explicarle para una persona fuera del país cómo existen tantos tipos de cambio para una misma moneda. Pero la calificadora de riesgo, ¿qué evalúa? Tu capacidad de pago y tu puntualidad de pago, porque califica la deuda y le pone tipificación a tus bonos soberanos. En todo caso, en esa variable nosotros hemos sido impecables. Yo lo que creo, Endrina, es que aquí hay un concurso importante, como nunca antes, gerenciado desde la Secretaría General de la OEA, avalado por el señor tristemente célebre Almagro, de aquí le decimos, como le dijo Pepe Mujica, adiós Almagro, y que te vaya bien, conjuntamente con cancilleres y gobiernos que se siguen incorporando al gobierno del señor Trump, como el canciller mexicano y el canciller colombiano, que han hecho un concurso para bloquear económicamente al país, pero todo el que se mete con Venezuela se seca. Eso no lo van a lograr. Estados Unidos anunció que sancionaría a Venezuela si se aprueba la constituyente. Voy a leer lo que ha dicho en particular Marco Rubio. Dice: la reconciliación es posible en Venezuela si Maduro sigue este camino, pero que espere severas sanciones de Estados Unidos si la Asamblea Constituyente se impone, advirtió. ¿Existe alguna posibilidad de que el gobierno frene la iniciativa de la Asamblea Nacional Constituyente? No. Yo quisiera que me lo respondiera al regreso, y sumado a esa respuesta que analizáramos el documento de la Conferencia Episcopal Venezolana, que también hizo un exhorto muy contundente para que de alguna manera el gobierno decline esta iniciativa de la Asamblea Constituyente. Vamos a hacer una pausa y venimos con más de Al Descubierto. Participen. Al Descubierto Bebé es la etiqueta. Seguimos Al Descubierto conversando con Andrés Eloy Méndez. Él es candidato a la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Existe alguna posibilidad de que se frene esta iniciativa, que el 30 de julio no se lleve a cabo la elección para la Asamblea Nacional Constituyente? Mi respuesta a eso es muy contundente. El 30 de julio voten 1 en el estado Falcón, en el municipio Pirito. Llueva, trueno, relampaguee, la constituyente va. Al planteamiento que ha hecho la iglesia, yo no quisiera decir la iglesia, yo quisiera decir la cúpula que dirige la Conferencia Episcopal Venezolana. Esa misma cúpula que tenía a Samuro Negro incorporado en el golpe de Estado del 2002. Esa misma cúpula que levantó la mano de Carmonestán y Carlos Ortega minutos antes del golpe de Estado. Esa misma cúpula que desatiende los llamados del Papa cuando invita a la paz, a la serenidad y al diálogo, incluso condicionando el diálogo de sus feligreses, nosotros los chavistas, hasta con ellos mismos como jefes de la iglesia. Yo les daría de aquí un mensaje a esos que hoy dirigen nuestra iglesia, iglesia que significa comunión de todos, donde todos estamos, que entiendan que el país es una totalidad. Y lo que decíamos, quienes piensan que este es un problema oposición chavismo, son muy ingenuos en el tema. ¿Por qué crees tú que declara el señor Marco Rubio? ¿Por qué crees tú que declara permanentemente el señor Almagro, el señor Trump? Porque detrás de esto lo que hay es intereses fundamentales por las reservas petroleras, naturales, etcétera, que el país tiene, que lo conoce el mundo, y por una política independiente y soberana que hemos planteado. ¿Qué se pretende hacer con la Asamblea Nacional Constituyente? ¿Se pretende hacer una Asamblea Nacional paralela? Le hago esta pregunta y quiero enlazarla con varias ideas.
La Asamblea Nacional está haciendo el proceso de comité de postulaciones para los magistrados, lo que implicaría que tendríamos una duplicidad de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. La fiscal general de la República dice que a pesar de la decisión del Tribunal Supremo de Justicia, ella no se va a separar de estar al frente del Ministerio Público. Ya hay una vicefiscal designada por el TCJ. Existiría la Asamblea Nacional Constituyente y la Asamblea Nacional. ¿Cómo hacemos los venezolanos en el seno de unos estados paralelos? ¿Dónde está la legitimidad del país y dónde va a estar el seno de las instituciones del país? Es una pregunta bien interesante. El jefe de Estado es uno solo, Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Tenemos una Asamblea Nacional en desacato, en rebeldía y alguna parte de ellas incluso en una posición insurreccional con los demás poderes públicos. Y una fiscal general de la República que por la inacción penal que ha cometido, declaraciones, como dicen los juristas, ultrapetita, es decir, de más de lo que le atribuye a la Constitución, que es el imperio de la acción penal, y se ha dedicado incluso a ser hasta intérprete de la Constitución cuando es una función privativa de la Sala Constitucional. Esos son dos temas que la constituyente tiene que atender y poner en su sitio. Sería muy mezquino desde el punto de vista jurídico y de la jurisprudencia planetaria colocar una Asamblea Nacional Constituyente como paralelo de una Asamblea Nacional o un parlamento, llámese como se llame. Un parlamento es un poder constituido que forma parte del Estado. Una Asamblea Nacional Constituyente, según toda la doctrina y toda la literatura mundial sobre el tema, es supraconstitucional y es suprapoderes públicos. Acerca de este carácter de suprapoder, yo quiero hacerle una consulta. ¿A partir de qué momento las decisiones que tome la Asamblea Nacional Constituyente son vinculantes? Cuando se ha dicho, y el presidente de la República así lo aseguró, que una vez que se tomen las decisiones por parte de la Asamblea Nacional Constituyente se va a someter todo a un referéndum consultivo. Claro. ¿A partir de qué momento? La Asamblea, vamos a plantearnos en este escenario. Ya la Asamblea Nacional Constituyente está instalada. Deciden hoy X. ¿A partir de qué momento esa decisión de la Asamblea Nacional Constituyente entra en rigor? Es una pregunta interesante, porque la Asamblea Nacional Constituyente no solamente es para redactar una constitución o parte de una reforma de ella. La Asamblea Nacional Constituyente trabaja con dos manos. Una mano va redactando, producto de la consulta originaria al pueblo, lo que sería una propuesta de lo nuevo en la Constitución, y la otra mano va generando actos constituyentes que toda Asamblea Nacional Constituyente, la del 99, esta y cualquiera en el mundo, va generando. Estos actos son de inmediata acatamiento y cumplimiento por los poderes constituidos por el carácter supraconstitucional de la Constitución. O sea, que la Asamblea Nacional Constituyente pudiera decidir que se suspenden las elecciones regionales y municipales. Y eso sería una acción constituyente. El convocante fue el presidente de la República y planteó los temas a tratar. Para nada está planteado en la fuerza política que lleva adelante la constituyente cambiar alguna elección. Más bien al contrario, yo ratificaría lo que dijo nuestro líder, Nicolás Maduro Moros, y también lo ha dicho el jefe del partido, Diosdado Cabello Rondón. El 10 de diciembre, llueva, trueno, relampaguee, se van a elegir los gobernadores en este país. Participe quien participe o no participe. ¿Es una estrategia política para perpetuarse el chavismo en el poder? No, pero siempre todo el mundo juega una estrategia política. ¿Tú te acuerdas que en el año 98, cuando las elecciones del presidente Chávez, con el Consejo Supremo Electoral, me acuerdo se llamaba, y había un señor de apellido Yéspica, si no me falla la memoria, ojalá esté vivo además, y si no, bueno, le enviamos por aquí todo el respeto a su familia. Pero en todo caso, tocaban las elecciones de alcaldes, gobernadores, concejales, juntas, y las separaron de la del presidente para que no existiera como estrategia para dividirlas, ¿no? Y aquí nadie habló de ruptura de hilo constitucional ni nada por el estilo. Aquí van a haber todas las elecciones que tengan que haber en estos 16 meses. Quien gane tendrá el espacio y quien pierda tendrá que aceptar. ¿Se busca clientelismo político a través de estas elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente y declaraciones, por ejemplo, del gobernador Bielma Mora, quien sugirió prohibir dólares DICOM a quienes no voten en la Asamblea Nacional Constituyente? También ha habido planteamientos de que el carnet de la patria sea utilizado como una estrategia de verificación si participó o no la persona en la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Habrá retaliaciones para quien no participe? Es inminente que se va a saber quién participe y quién no, porque como estamos participando, solamente una parte de las fuerzas políticas del país se va a saber quién fue y por quién votó. Y por supuesto que para ningún sistema será difícil cruzarlo con el carnet de la patria y saber quién pudo apoyar o no el proceso. Ahora, yo sí diría que más allá de los que participen o no voten,
posteriormente, igualmente, las políticas sociales deben continuar. Se nos está agotando el tiempo y hay muchísimas preguntas en el ambiente, sobre todo haciendo al lugar el último rol que desempeñó al frente de Conatel. Yo quisiera hacerle una pregunta acerca del uso de las cadenas para todo lo que ha sido esta jornada de Asamblea Nacional Constituyente. ¿Se pudiera pensar en ventajismo político? Si la oposición hubiese participado en este proceso, ¿se harían las mismas cadenas nacionales para presentar a los candidatos? Yo creo que sí, yo creo que es lo sano, porque una Asamblea Nacional Constituyente va mucho más allá de una elección típica, ¿no? Es un hecho de Estado, de muchísima importancia. Y ahí están participando candidatos incluso que, aun cuando pertenecen a una misma corriente de pensamiento del país, están compitiendo. Otro tema que usted dejó pendiente cuando estuvo al frente de Conatel y sus declaraciones fueron muy controversiales era en torno a las redes sociales. Esto generó alarmas entre muchos venezolanos porque consideran que esto pudiera ser un estilo de restricción de la libertad de expresión. ¿Cuál es el planteamiento y si esto va a estar presente en la Asamblea Nacional Constituyente? Lo vamos a llevar a la Constituyente, pero lo que alarmó no fueron mis declaraciones. Lo que alarmó fue lo que escribieron el Coliseo Romano, al cual después se somete uno cuando va a esto, o como le digo yo, las paredes de los baños, porque quieren que las redes sociales sean paredes de los baños, donde tú escribes en anonimato y desprestigias a quien quiera. Lo que yo he planteado y lo ratifico con todas sus letras, y espero incluso que la Conferencia Episcopal y otros sectores de periodistas de la sociedad se sumen, porque nos hace daño al cuerpo social, hay que eliminar el anonimato de las redes sociales y disponer de los mecanismos tecnológicos que autentifiquen. El que no la debe no la teme. ¿Cuál sería el modelo? ¿China? No, el modelo venezolano, con las tecnologías del planeta, pero que todo el mundo dé su rostro, dé su cara cuando opina sobre Endrina Yepes o cuando opina sobre el país. ¿Por qué ocultarse en el anonimato que está superado desde hace más de 100 años por la comunicación y la civilización mundial? Eso es algo que aun cuando me cayó encima quienes me tenían que caer, los principios no se negocian. Todo lo que sea violación de la ley en el ámbito de la comunicación, sea el método que sea, redes sociales, medios convencionales, tienen que ser necesariamente penados. Y eso nosotros lo vamos a llevar a debate a la Asamblea Constituyente. ¿Garantías de la libertad de expresión en Venezuela estarán presentes? Yo te respondo con otro planteamiento muy claro y te volteo el tercio. ¿Qué ha faltado por decir en Venezuela en estos 18 años? ¿Qué faltó porque le dijeran al presidente Maduro o al presidente Chávez? ¿O es que acaso se hizo aquí como cuando Caldera dijo a un astrólogo que le quedaba vida corta política y lo esperaba el Sedín abajo? En esta parte del programa voy a hacerle una serie de preguntas que requiero su capacidad de síntesis para responder debido a que son muchas y su respuesta debe ser muy corta. Cuando piensa en la Asamblea Nacional Constituyente, ¿cuál es la primera idea que viene a su mente? Renovación. Una palabra con la que defina Venezuela. Grandeza. ¿Qué deben esperar los venezolanos en los próximos días? Reconciliación. Un mensaje a los venezolanos que están fuera del país. Deseo que les vaya de lo mejor, pero mejor país que este no hay nada. Un mensaje para los venezolanos que estamos aquí. Las crisis, los altos y bajos, siempre van a estar en toda sociedad. Vamos a superarlas juntos sin sacrificar los logros de la inclusión social. Un personaje que lo inspire. Hugo Chávez. Un libro. Yo recomendaría Las Venas Abiertas de América Latina, me gustó muchísimo ese libro, pero hay otro que no, para no ser tan parcializado, del maestro Domingo Alberto Rangel, Venezuela en 3 siglos. Creo que es más interesante aún. Una palabra o un axioma de vida. Lealtad y hacer bien a todo lo que se pueda. Andrés Eloy Méndez, candidato a la Asamblea Nacional Constituyente, gracias por estar con nosotros y en la próxima parte de nuestro programa Descubierto contrastaremos opiniones. Estará en este mismo espacio, en ese mismo sillón, el diputado ante la Asamblea Nacional José Guerra, presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional. Los esperamos. Recuerden participar con la etiqueta Al Descubierto Bebé. Hacemos una pausa chiquitica y ya volvemos. Seguimos al descubierto. En esta parte del programa estará con nosotros el diputado ante la Asamblea Nacional, además presidente de la Comisión de Finanzas y Desarrollo del Parlamento, José Guerra. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a Venevisión y a ti, Endrina, por la invitación acá.
Muy interesante analizar todo el contexto de lo que ha sucedido esta semana y los distintos debates en torno a esta actividad que se está llevando a cabo por parte de la oposición venezolana, esta consulta que, a pesar de no tener implicaciones de tipo legal o de algún tipo vinculante en torno al resultado, ha sido tema muy controversial en los últimos días, sobre todo por las distintas interpretaciones que ha dado el gobierno nacional. La presidenta del CNE, Tibisay Lucena, cuando hacía referencia a esta actividad, decía que no era un acto electoral, que esto era una actividad más aún de tipo político que de consulta, y lo comparaba con otro tipo de manifestaciones como violaciones a la ley en el marco de manifestaciones, y decía que de alguna forma hacer esta consulta era mejor que hacer una marcha. ¿Qué piensa usted al respecto? Bueno, primero que todo, yo quisiera comenzar dando un saludo a la gente que me eligió diputado en Caracas, la gente de Coche, del Valle, Santa Rosalía y el pueblo caraqueño y venezolano. Bueno, la señora Tibisay Lucena es una persona absolutamente descalificada para hablar en materia electoral, siendo ella la presidenta del Consejo Nacional Electoral. Esta señora se ha encargado de bloquear toda la iniciativa de participación del pueblo, canceló el referéndum revocatorio, no ha querido hacer las elecciones de gobernadores, de alcaldes. Venezuela es el único país del mundo donde no hay un cronograma electoral claramente definido. Usted entra a cualquier país, agarra cualquier país, Costa Rica, aleatoriamente, y sabe cuándo es la elección en Costa Rica para elegir a los consejos municipales de Costa Rica, a los parlamentarios de Costa Rica, al presidente de Costa Rica. En Venezuela no. En Venezuela no hay calendario electoral por culpa de ella. Además, yo creo que buena parte de toda esta violencia que ha ocurrido en Venezuela y este saldo trágico tan lamentable que tenemos se debe a ella. Porque si aquí se hubiesen convocado las elecciones parlamentarias y las elecciones de gobernadores que correspondían en diciembre de 2016, el país en 2017 hubiese amanecido totalmente diferente. Entonces, Tibisay Lucena está descalificada ante la historia y ante el país como árbitro electoral. Su respuesta me lleva a dos planteamientos. El primero sería, ¿por qué el CNE, si es legítimo cuando los resultados favorecen a la oposición y en otros contextos lo consideran como no calificado? Y la segunda pregunta es referente al cronograma electoral, que si bien es cierto, hay un plazo de elecciones y de periodos que están vencidos y debió realizarse en otro contexto y en otro tiempo, ya hay una hoja de ruta, si se quiere, prevista para el 10 de diciembre como la fecha para las elecciones regionales. ¿Piensa la oposición venezolana participar? Nosotros participaremos en todos los eventos electorales que sean competitivos, democráticos y transparentes. Ahora, para caerle a Tibisay Lucena hay que buscarse un buen fiador. Porque el 18 de octubre del año pasado, ella dijo, la última vez que había aparecido, antes del 1 de mayo de este año, ella dijo que las elecciones de gobernadores se realizarían en el primer semestre de 2017 y las de alcalde en el segundo semestre. Ya pasó el primer semestre del año 2017 y no había elecciones. Bueno, nosotros sí, elecciones competitivas, elecciones democráticas, transparentes, claramente establecida, nosotros vamos a esta elección y la vamos a ganar además. La decisión de realizar la feria electoral en coincidencia con esta fecha que ustedes habían adelantado, se llevaría a cabo la consulta, ¿piensa que es una provocación, así como lo interpretó la Conferencia Episcopal Venezolana? Claro que es una provocación, porque nosotros anunciamos la fecha de la consulta, esta actividad que realizamos, y a la media hora salió el PSV declarando que iban a hacer un simulacro electoral. Y al día siguiente apareció la vocera del PSV en materia electoral, Tibisay Lucena, diciendo que el CNE organizaría una feria electoral. Evidentemente es una provocación, pero además de esto, tenía por objeto desmotivar a la gente y no logró desmotivarla, pues la gente sale a la calle, la gente quiere participar. Esta fuerza del cambio es como un río, que mientras más obstáculos usted le ponga, más fuerza agarra el río, con el peligro de desbordarse, porque usted le está quitando el cauce natural de expresión de ese río. ¿Cuál era el cauce natural de expresión del descontento en Venezuela? Pues resolverlo, las elecciones. Pero la señora Tibisay Lucena ha cancelado las elecciones. Al cancelar las elecciones, se dio rienda suelta a toda esta protesta masiva con los saldos que hoy tenemos. De manera tal que la decisión del pueblo venezolano es de cambio. Y nosotros estamos acompañando este cambio, somos parte de este cambio, y queremos una solución política, negociada, una solución que implique que Venezuela pueda reencontrar el camino del crecimiento económico, de la prosperidad, y no un país prácticamente en proceso de disolución. Aquí es impresionante el deterioro de las condiciones del pueblo venezolano, el problema del hambre.
Yo creo que hay gente del gobierno que esto pareciera que no los tocara, que fuesen insensibles a este drama que es el hambre de los venezolanos, la falta de medicina. Endrina, gente que se está muriendo por cuestiones básicas, medicinas elementales, psicotrópicas, drogas, digamos, para las enfermedades del cerebro, hipertensión. Cualquier enfermedad te puede matar porque no tienes el tratamiento adecuado. Los niños, hay un problema de peso y de pérdida de peso en los niños porque no se están alimentando bien. Entonces, ese es el cambio que nosotros queremos hacer, un cambio en positivo, buscando una solución a la crisis y que permita la convivencia política entre ellos, el PSV, y nosotros, que somos la mayoría. Sobre esos últimos aspectos que habla la propuesta de cambio, la convivencia política, vamos a hablar más adelante, pero yo quiero que vamos a analizar a fondo ese símil que usted hace, de que la voluntad que hay hoy entre los venezolanos es como un río que va cobrando más y más fuerza. Yo le pregunto, ¿cómo canaliza la oposición venezolana ese río? ¿Cómo se enfrenta a ese desafío? Sobre todo cuando hay un desafío a vencer muy importante, que es la desesperanza. ¿Cómo hacer que esos electores que hoy de alguna manera están manifestando la intención a favor de las iniciativas que adelanta la oposición no se frustren ante la imposibilidad de ver soluciones concretas en corto y mediano plazo? ¿Qué se va a hacer una vez que se hayan analizado estos resultados? Ya Carlos Ocaris adelantaba que iban a quemar todos los cuadernos de votación, lo que de alguna forma tiene muchas lecturas, porque para muchos también es como dejar sin evidencia concreta la realización del proceso. No, los cuadernos se van a destruir y la razón por la destrucción de los cuadernos es aquella infame lista Tascón. Esto es algo inaceptable en un país democrático, que tú tengas que proteger tu identidad cuando votes. O sea, en cualquier país democrático tú votas porque tú quieras. Aquí en Venezuela no, tienes que proteger la identidad porque hay el expediente de que se usó inapropiadamente. Y te lo voy a decir yo, Endrina, yo fui víctima de la lista Tascón. Yo trabajé en el Banco Central en el año 2003-2004, todavía, y vi a la aplicación de la lista Tascón, gente que excluyeron. Entonces, eso creó un temor en la gente. Y nosotros estamos obligados a proteger la identidad del ciudadano venezolano. ¿Cómo canalizar estas ansias de cambio? El país va a cambiar. Y va a cambiar por una razón muy sencilla. Porque tal como va, el país no es sostenible. Venezuela está retrocediendo al menos 50, 60 años en su historia republicana, las condiciones de vida. Hay pueblos en Venezuela, hay pueblos donde no llega el gas. Las bombonas de gas no llegan. En el país que tiene las reservas de gas gasífera más importante de América Latina. Me está dando pie para un planteamiento muy interesante. Uno de los candidatos a la Asamblea Nacional Constituyente en su oferta electoral y en la promoción en la que sale, dice, vayan a votar por la Asamblea Nacional Constituyente para que llegue el gas a su casa. Y la Asamblea Nacional Constituyente se ha vendido como una fórmula política que da respuesta a todo. El ministro de Finanzas esta semana, en este mismo espacio, en este mismo canal, hacía referencia de que la Asamblea Nacional Constituyente iba a ser una respuesta para lograr algunas cosas que no se habían logrado en materia económica. Yo quiero que hablemos de eso. Desde el punto de vista económico, en lo concreto, ¿cuál sería el impacto de la Asamblea Nacional Constituyente? La Asamblea Nacional Constituyente es un fraude para el país. Y yo aprovecho este espacio desde acá de Venevisión para hacer este planteamiento al presidente Nicolás Maduro. Presidente Nicolás Maduro, haga un acto de sensatez. Elimine la Asamblea Nacional Constituyente. Retire la propuesta. Retirada la propuesta de la Asamblea Constituyente, hagamos un espacio político para buscar un acuerdo que le permita al país reencontrarse en una solución a la crisis, que implica un calendario electoral de acuerdo con los tiempos constitucionales, recobrar la convivencia política del país y que las fuerzas del cambio, que son hoy la mayoría, se expresen en el país. Pero hay que retirar las constituyentes porque las constituyentes no tienen ningún sentido. Y te voy a decir lo siguiente, eso que están planteando que va a haber gas fueron los que en el año 2007 estatizaron y nacionalizaron las empresas de gas que llevaban las bombonas a los barrios, a las urbanizaciones. Resultado, hoy no tienen gas. La Constitución vigente del año 99 tiene todos los argumentos desde el punto de vista económico para manejar bien la economía. Esa Constitución del año 1999 tiene un conjunto de aspectos esenciales. Primero, establece que el objetivo del Banco Central es lidiar contra la inflación. Con inflación no hay salario que valga, como lo estamos viendo ahorita. Segundo, establece algo fundamental, que es la coordinación macroeconómica entre el Banco Central y el Ministerio de Finanzas para enrumbar la economía. Establece que el presupuesto tiene que ser equilibrado. Cuarto, establece que no se puede hacer ningún endeudamiento sin que esté aprobado por el Parlamento, como ocurre en todos los lugares del mundo. Establece una economía de mercado, competitiva, regulada por el Estado. Ahí están los principios. Esto no hay que tocarle absolutamente nada. Lo que hay que cumplir la Constitución.
Entonces, aquí se han propuesto cosas absolutamente insólitas y alocadas. Hay uno que propuso, Escarrá, imagínate tú, estatizar todas las empresas de la faja petrolífera del Orinoco, que en lugar de ser empresas mixtas entre el capital privado, que tiene la tecnología, los recursos, la mano de obra calificada, y el Estado, es una asociación, que todo pase en mano del Estado. Otro propuso una cosa más loca todavía, que es que ahora el gas se ha manejado totalmente por el Estado, con lo cual no va a haber gas para nadie. Y hay una absolutamente disociada y dislocada que propuso que el Estado tiene que controlar todos los precios, es decir, el precio de la caraota, el precio del arroz, el precio de las grapadoras, el precio de la ropa, el precio... Agudización del control de precios. Señores, ¿hasta dónde nos va a llegar este estado demencial? Porque esto es demencial, de algunos candidatos a esta constituyente que no se va a realizar probablemente, porque hay que retirarla para el bien del país. ¿Hasta dónde nos va a llevar esta locura? A esta locura de unas propuestas absolutamente sin sentido, que lo que van a hacer de Venezuela, van a retrotraer a Venezuela. Si ya hemos retrocedido 50 años, la van a llevar prácticamente a la edad cuando llegaron los españoles a Venezuela. Es decir, esto es un absurdo que hay que detener por vías democráticas, constitucionales y pacíficas, que es la solución que estamos buscando. Distintos voceros del gobierno en representación de la Asamblea Nacional Constituyente dicen que es un mito lo que la oposición ha tratado de posicionar como un estigma para este instrumento constitucional, y dicen que es mentira, que de alguna forma la Asamblea Nacional Constituyente va a transgredir la propiedad privada, y hacen referencia a que la Constitución del 99 en ningún artículo está prevista la propiedad privada. Yo quiero que usted me aclare si ¿Cómo esto que no es está así. prevista? ¿Cómo que no está previsto? Estos tipos no se han leído la Constitución. El régimen de propiedad en Venezuela es la propiedad privada con fines sociales. Esto es un domo universal. Endrina, definitivamente me quedé petrificado en el asiento con lo que usted también está diciendo. Es decir, déjame ser explícito. O sea, la Asamblea Nacional Constituyente sí pone en riesgo la propiedad privada a su juicio. La propiedad privada grande la pone en riesgo. La pequeña y la mediana, porque es el reino de la arbitrariedad. El reino de la arbitrariedad. Es decir, ya le expliqué 4 aspectos que ellos han planteado que son algo absolutamente sin ningún tipo de sentido. Y además tiene otro peligro, que es que al no tener plazo de finalización, tú no sabes hasta dónde puede llegar el poder absoluto. Los límites. Los límites, tú no tienes límites. Entonces, esto es algo... Diputado, vamos a hacer una breve pausa y al regreso yo quisiera que habláramos acerca de una propuesta que dejó en el ambiente Andrés Eloy Méndez como candidato a la Asamblea Nacional Constituyente. Él decía que era ingenuo pensar que el conflicto político en Venezuela se trataba de la oposición y el oficialismo. Él hablaba de agentes externos. También el ministro Lobo hacía referencia a que factores hegemónicos son determinantes para la vida nacional y que de alguna forma los diputados y voceros de la oposición han hecho una campaña, una cruzada internacional para descalificar a Venezuela y generar incertidumbre entre los inversionistas. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos al descubierto. Participen con la etiqueta Al Descubierto Bebé. Estamos leyendo todos sus comentarios. Gracias. Continuamos al descubierto, estamos conversando con el diputado ante la Asamblea Nacional en representación de la Unidad, José Guerra, además presidente de la Comisión de Finanzas y Desarrollo del Parlamento. Esperamos su respuesta acerca de estos 2 planteamientos que le hacía en la parte anterior en función de las declaraciones del ministro de Finanzas, Ramón Lobo, y quien le antecedió aquí, el candidato a la Asamblea Nacional Constituyente, Andrés Eloy Méndez, en torno a los agentes externos que juegan, según ellos, un papel determinante para las decisiones que se toman en la oposición venezolana. Mira, el comunismo es una ideología que, aparte de querer acabar con la propiedad y ser un régimen totalitario, tiene una virtud, que es que pareciera que le creara en el cerebro de las personas. Nosotros tenemos 2 hemisferios, el hemisferio occidental y el hemisferio oriental. Le crearon una pared de concreto que no deja a la gente pensar. O sea, lo embrutece de una manera impresionante. Agentes externos los cubanos que teníamos nosotros en Venezuela, que manejaban la identificación, manejaban el deporte, manejaban la salud, manejaban las notarías y registros. Eso sí era una intervención extranjera en Venezuela. ¿Qué es lo que hemos buscado nosotros? A los países democráticos
el Parlamento Europeo, el Parlamento de Canadá, el Parlamento latinoamericano, para que se pronuncie a favor de la democracia venezolana. ¿Qué es lo que quieren ellos? Aislar el país para poder someterlo. Nosotros nunca estaremos a favor de ninguna intervención de ningún tipo. Con respecto a lo que plantea el ministro Lobo, el gobierno ha ensayado todo para bajar el dólar paralelo y el dólar negro. Yo quiero hacer referencia a unas declaraciones que hizo el ministro y las voy a leer. Lobo puntualizó que el dólar paralelo es un instrumento de guerra que utiliza la oposición y la derecha nacional e internacional para buscar la manera de tratar de salir de la revolución a través de la afectación al sistema económico. Ellos mantienen la tesis de que en Venezuela está en curso una guerra económica. ¿Qué le responde usted a ellos? Endrina, usted agarra la primera línea de un libro de economía, del prefacio de un libro de economía. La primera línea del prefacio, no el capítulo 10, 15, la primera línea del prefacio de un libro de economía, y usted se va a encontrar con esto. Cada vez que usted establece un control de cambio, usted tiene un mercado negro de divisas. ¿Por qué? Porque los que quieren comprar dólares no lo consiguen a la tasa oficial, entonces tienen que pagar la tasa del mercado paralelo. Segunda cosa que dice en ese primer párrafo del prefacio de un libro de economía. Cuando usted establece un control de precios, usted genera un fenómeno que se llama escasez. O sea, es impresionante, de verdad, que un ministro de Finanzas no sepa estas cosas. ¿Qué diría ese mismo libro de economía acerca de un país que rige las fluctuaciones y la tasa de mercado de la moneda dólar por una página web? ¿Cómo se explica al mundo, cómo se explica uno dentro de la dinámica interna que tenga que acudir a una página web para saber cuál es el tipo de cambio? Porque cuando yo te mido a ti, te pongo un termómetro y tú tienes 42 grados en el termómetro, ¿qué usted tiene? Fiebre. Pero la culpa es el termómetro. No, la culpa es el cuerpo que está enfermo. El dólar paralelo, la página esta, o las páginas que reflejan el dólar paralelo, lo que hacen es expresar la crisis de la economía. Ellos no son la crisis. La crisis fue haber creado un sistema cambiario corrompido, de asignación de divisas corrompida, que hizo que mucha gente se enriqueciera a costa del pueblo venezolano, y entonces ahora están buscando una excusa. ¿Cómo se elimina esa página web? ¿Y cómo se elimina ese dólar paralelo? Eliminando el control de cambio. Y que los venezolanos paguemos el dólar al precio que es y que tú puedas comprar dólares y que el ciudadano que me ve ahorita por Venevisión pueda comprar y vender dólares. Y acerca del sistema DICON, hay unas declaraciones muy controversiales que ofreció esta semana el gobernador del estado Táchira, Vielma Mora, cuando decía que se debería prohibir DICON a quienes no voten a la Asamblea Nacional Constituyente. La discrecionalidad de esta asignación, ¿piensa usted que obedece a un criterio político la asignación de divisas en el país? La economía venezolana no se maneja con criterios económicos, sino con criterios políticos. Por eso es que estamos tan mal. Entonces tú tienes estas declaraciones infelices de un hombre que yo le tenía respeto, el capitán Vielma Mora, hoy gobernador del estado Táchira. O sea, un momentico, Vielma Mora, esos dólares no son tuyos. Esos dólares no son tuyos, esos dólares son del país. Y tienen que tenerlo las personas y las empresas que necesitan los dólares. Pero eso es expresión del control de cambio. Porque en un sistema cambiario libre, Endrina, el camarógrafo, el pueblo que me ve ahorita, quiere comprar unos dólares porque necesita comprar una medicina, un libro, viajar, lo que fuere, y va y compra los dólares. Y cuando él tiene dólares también lo puede vender y ahí se forma un mercado de divisas. Pero cuando tú tienes un control de cambio y yo, Banco Central, Maldonado, Vielma Mora, quien controla los dólares, te digo, a ti sí y a ti no. Bueno, ahí tiene la corrupción. Diputado, porque yo le quiero decir lo siguiente, Andrés, y con esto permítanme cerrar la idea. ¿Tú crees que llega un primo de Vielma Mora, un primo de estos jerarcas del gobierno a buscar dólares y no se los van a dar? Pero se lo niegan al camarógrafo, se lo niegan al pueblo que está viendo este programa en este momento. El dólar son para ellos, no para el pueblo venezolano. Diputado, varios planteamientos que quiero hacerle y quiero que me responda muy breve. ¿Piensa usted que el gobierno pudiera frenar la iniciativa de Asamblea Nacional Constituyente? Esta semana se presentó el llamado al entendimiento nacional por un grupo integrado por académicos, juristas, distintas personalidades y solicitan que se detenga la iniciativa. Esto se suma a la solicitud de la Conferencia Episcopal Venezolana, también Estados Unidos, la ONU, hay distintos pronunciamientos internacionales. ¿Piensa usted que a estas alturas, cuando el eslogan de la campaña es "La Constituyente va", se pueda frenar esta iniciativa? La Constituyente tiene un rechazo de más de 80% del país. Nadie va a votar en esa Constituyente, salvo que le digan: si no votas, te quito la bolsa de comida. Si no votas, te quito la casa. Si no votas, te quito el empleo. Eso es lo que están haciendo. Pero no tiene apoyo popular.
No tiene apoyo popular. ¿Piensa usted que puede haber un diálogo, un acuerdo? Sí, pero yo lo que digo es, la mejor propuesta para Venezuela hoy que puede hacerse es retirar las constituyentes y abrir un proceso de búsqueda de solución a la crisis política del país, que pasa por respetar la Constitución. Es que en la Constitución del 99 está todo el marco conceptual y jurídico y político para resolver la crisis. Si el presidente Maduro, un ángel lo iluminara y amanece con los dos pies plantados y no le hace caso a ese sector extremista que lo está llevando a la crisis que hoy tenemos en el país y retira las constituyentes, el país va a tener otra tónica y el país va a entrar luego en un proceso de solución a esta crisis de una manera de concordia. El país no resiste más esta división terrible que hoy tiene. Aparte de esa división, muchos analistas políticos hacen referencia a que están dominando los dos extremos, tanto por parte del oficialismo como de la oposición venezolana. ¿Cómo hacer para que exista mediación? ¿Es posible la figura de diálogo en Venezuela? El diálogo siempre es necesario en todas las partes y más aún cuando se trata de confrontación política, lucha política. Hay que buscar un espacio, pero siempre buscando la solución a la crisis del país. Se nos agotó el tiempo y tengo un conjunto de preguntas que quiero hacerle, para lo cual demando su capacidad de síntesis. Me tiene que responder en una palabra. Cuando piensa en la Asamblea Nacional Constituyente, ¿cuál es la primera idea que viene a su mente? Fraude. Una palabra que defina a Venezuela. Crisis. ¿Qué deben esperar los venezolanos en los próximos días? La solución a la crisis desde el punto de vista del acuerdo político. Un mensaje a los venezolanos que están fuera del país. Va a haber tiempo en que van a regresar, muchos de ellos, y hay que buscar un país de oportunidades para todos por igual. Un mensaje para los que estamos aquí. Que tenemos un país grande, un país hermoso, que es la razón que nos motiva para esta lucha. Un personaje que lo inspire. Dios. Un libro. La Biblia. Una palabra o un axioma de vida. La paz. José Guerra, diputado ante la Asamblea Nacional en representación de la Unidad, presidente de la Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico. Gracias, Andrea. Presidente Maduro, retire la constituyente y busquemos una solución a la crisis, por favor. Gracias a ustedes por habernos acompañado, como siempre, al Descubierto y su participación a través de la etiqueta Al Descubierto BB. Hasta la próxima.